sobre el tema Maru Campos, sobre el tema Rubén Rocha Moya, sobre el no vean TV Azteca hoy durísimo de la presidenta contra la televisora del Malapaga de Ricardo Salinas Pliego. En fin, hay muchos temas sobre la Sobre el mesa. fútbol, Vicente, sobre el fútbol. También como Nacho, que hoy andaba muy futbolero. Mi querido Daniel Marmolejo, te abrazo a la distancia. Por cierto, Vicente, ¿tú sí, eres Cruz Azulino o tú eres Puma? yo tengo el corazón en ambos equipos porque yo tuve una formación en la UNAM y porque además jugué fútbol en la UNAM y fui Órale. parte de los equipos de la universidad, de las fuerzas básicas. Fui desde Pumita hasta Fuerza Básica de los Pumas. Pero no puedes ocultar tu Cruz Azul, No ¿no? puedo ocultar el cariño que le tengo también a la máquina y lo que ha significado el movimiento de los socios de la cooperativa y también la nueva presidencia que conocemos, que hemos podido seguir a lo largo de muchos capítulos de su historia recientes, querido Vicente, de los últimos años, y lo que también ha significado deportivamente con la llegada de Víctor Velázquez a la presidencia del Consejo de Administración, que bueno, desde el 2020 que asumen el control en agosto, el 6 de agosto del 2020 a la fecha, con Velázquez han ganado 2 campeonatos de liga y con Billy Álvarez pasaron 23 años, 6 meses y 29 días sin un triunfo como los que ahora esta nueva presidencia ha tenido. Se trata de pues una final histórica muy importante, Vicente, queridos amigos, porque fue en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria donde habían ambos equipos participado en una final hace 45 años, que fue el último partido de Hugo Sánchez con el que se despidió Hugo como campeón con los Pumas y se fue a desarrollar una carrera impresionante en España. El partido tiene características muy diferentes entre lo que sucedió hace 45 años y ahora. Hace 45 años no había ningún problema de grabar un partido como aficionado. Hoy ni siquiera los medios de comunicación, estamos viendo ahí el gol de Rotondi que le dio el triunfo a la máquina celeste. Los derechos de los partidos están vendidos y no hubo ni siquiera acceso a los medios de comunicación tradicionales para poder grabar ningún segundo del partido. Y yo ingresé solamente como fotógrafo. Ahí está el campeón Víctor Velázquez, quien es un digno campeón junto con toda la directiva, el cuerpo técnico, los socios de la cooperativa. Muy criticado fue Velázquez, sobre todo porque decían que por qué un hombre de pantalón blanco que no sabía de fútbol se metía, cuando Billy Álvarez, que era un hombre de pantalón blanco y nunca pateó un balón, durante 32 años hizo lo que quiso con el equipo. Hoy Cruz Azul se levanta también en un estadio que le ha representado muchos triunfos para el equipo, porque cuando lo rentaron, si las cifras no me fallan, ha sido invicto desde que rentó el equipo hasta el día de hoy. Lleva 30 partidos invictos en CU, que no es su estadio, y ahí ha ganado la Copa de la CONCACAF, de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, y también aquí ha ganado el campeonato de liga. El anterior lo levantó en el Estadio Azteca. Yo he podido estar en los juegos finales y poder verlo. Y habrá quien diga, oye, Marmolejo, ¿por qué vienes a hablar de fútbol si lo que aquí se habla es de política? Bueno, nunca está desligada ni la política del fútbol. Y como decían grandes filósofos e historiadores, críticos, literatos, intelectuales, el fútbol es parte de la vida de las personas. Y además de ello, querido Vicente, pues hay una reflexión de que el fútbol es poesía y es prosa. Es el deporte más popular del mundo,
Es un deporte que lamentablemente está intermediado por el sector financiero, Vicente. Ahí vemos a la porra universitaria, a la gran porra. A nivel de campo, estas imágenes son imágenes que yo obtuve gracias también, por supuesto, al doctor Luis González Pérez, presidente del Club Universidad, a Pablo Macedo, el encargado del área de comunicación de Pumas de la universidad, por la autorización para que su servidor, quien fue canterano, estuviera presente. Bueno, y señalar que hoy el fútbol está interferido por importantes factores económicos. Hoy un futbolista como Messi, como Cristiano Ronaldo, no son solamente futbolistas, prácticamente son entidades financieras. Y lo que pudimos ver fue un ejercicio muy hermoso del deporte, donde curiosamente el que pierde metió 3 goles y el que gana metió un gol en este partido, que fue el gol del triunfo, pero Pumas metió un autogol y ante el autogol no hay defensa, metió un gol, que fue el gol validado, y metió un gol que el jugador Juninho la toca con la mano, con el brazo, se impulsa el balón y le permite avanzar. Así es que son jugadas, son circunstancias, desde luego valorar el equipazo poderosísimo que tiene Cruz Azul. Y algo muy importante, Vicente, que son los niños. Desde aquí le mando un abrazo a los niños de Pumas, a los niños de Cruz Azul, a los niños que corren un balón, porque les hace bien jugar. Primero es un deporte asociado, y el deporte asociado es algo que nos lleva a la convivencia sana. En segundo lugar, porque aleja a los niños de las drogas. En tercer lugar, porque les crea un gusto por el honor deportivo, por la lucha. Porque también los lleva a la fraternidad y al respeto de quien gana. Y se pueden seguir siendo amigos, ¿no? Aunque me hayas ganado, y distinguir a los buenos entre unos y entre los otros. El deporte dignifica a la sociedad y es muy importante para México, a pesar de que el mundial está totalmente descafeinado, que los costos son estratosféricos, que no llaman realmente a la población a vaciarse de emoción. En esta ocasión, querido Vicente, realmente el deporte cumple una función importante, que es el bienestar de las personas. Tiene solo 17 reglas, no tiene más. Y aún así, tiene más socios la FIFA que la ONU. Y ahí estamos viendo, como lo planteabas hace un momento, cómo se dirimen los asuntos entre el país Irán con Estados Unidos, tomando como estación Tijuana para la concentración del equipo iraní, donde hay integrantes de las fuerzas de defensa israelíes. Oye, así que, ¿sí? Daniel, precisamente sobre este tema, para la gente que dice que el fútbol es un tema, pues no sé, si hasta superfluo, Sí. bueno, tan no lo es así que el gobierno de Estados Unidos dice no queremos que duerman en territorio estadounidense, háganle como le quieran hacer, pero no, es un tema que trasciende no solamente fronteras físicas entre países, sino de visiones políticas y Totalmente. mucho. Sí, Vicente, hubo una guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, y Ryszard Kapuczynski, quien fue uno de los más célebres periodistas en el mundo de origen polaco, escribió un libro que se llama La Guerra del Fútbol. Hablaba yo de uno de los mejores cineastas del mundo, fue Pier Paolo Pasolini, marxista declaradamente homosexual, un hombre combativo de izquierda, visionario, de una crítica muy profunda a la sociedad en el periodo de los años 60, 70, que murió trágicamente, dramáticamente fue asesinado, un fanático del fútbol. El premio Nobel de Literatura, Camus, el francés, argelino francés, también él aprendió la vida a través del fútbol. Y la aprendió porque siendo muy pobre, la abuela lo golpeaba
por desgastarse los zapatos cuando le gustaba meter goles y prefería porterear porque ahí era más económico el cuidado de su único par de zapatos, de este hombre que se convertiría, Albert Camus, en el Premio Nobel de Literatura, un intelectual de primera talla en el mundo. Tenemos además importantes comentaristas de fútbol que tienen un profundo respeto por la transformación de México. Gómez Junco, por ejemplo. Roberto Gómez Junco fue un gran jugador de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, un equipo que en ese tiempo estaba totalmente vinculado con la universidad, hoy está vinculado con una empresa cementera, Cemex, y hablamos de la cooperativa, que la cooperativa está por cumplir 100 años, la cooperativa Cruz Azul, que es la cooperativa más grande de América Latina, cementera también, y que viene de una lucha histórica, y que la reivindicación histórica se da como una fuerza de unidad también a través del fútbol, con maestros de la albañilería, con empresas de arquitectura y de construcción, con las obras que han edificado a nuestro país. Incluso en la película Roma, de Alfonso Cuarón, la imagen de Cruz Azul es muy importante en varias etapas de la película Roma, o sea, empresa vinculada con el desarrollo de México y la lucha contra Billy Álvarez por la corrupción de la cooperativa. Entonces, la satisfacción que, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene es a través de los Pumas de la UNAM, que es una institución que debe basar su perspectiva siempre a partir de la cantera y que estrena una película que se va a llamar Desde la Cuna, Pumas desde la Cuna. Una película alternativa, como Cruz Azul también presenta una película sobre toda esta lucha contra la corrupción, que es azul claro, azul oscuro. Esto lo podrán ver ustedes. El fútbol trasciende porque es realmente un motor de unidad. Y bueno, hay quien diga, así como la religión y en una visión marxista es el opio del pueblo, Marx no se refería al opio necesariamente como algo negativo, sino también como un sedante de la sociedad. Y a quienes nos ha dado un dolor de algo, pues tenemos que tomar a veces una pastilla o llenarnos de cierta esperanza cuando nuestro país estaba mal y cuando criticaban a Andrés Manuel de que era un mesías tropical y que cómo iba a gobernar un país, o cuando se conformó el gobierno legítimo, no se podía hacer un gobierno sombra. Se busca como humanidad y como sociedad tener alternativas y desahogar la tristeza, el coraje, la frustración. El fútbol también contribuye a ello. Es una medicina, es un reactor de emociones, es una fuerza que desborda, que trasciende, y la gente tiene regularmente un equipo de fútbol. Hay quien muere sin una religión y prefiere que le pongan la playera de su equipo. Yo conozco muchos de esos casos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Donde el fanatismo es enorme. Quizás lo más importante, y debo de decirlo, entre paréntesis, son dos grandes aficiones, querido Vicente. La afición de Pumas, que en este caso fue la local, y la afición de Cruz Azul, porque todo se pudo desarrollar sin violencia, con porras sumamente activas, con gran emoción y con enorme respeto, y con la dignidad del equipo derrotado en esta ocasión frente al equipo que recibía sus medallas y que recibió el trofeo. Esto habla de la dignidad deportiva, de dos muy buenas presidencias, de dos muy buenos directores técnicos mexicanos y de la necesidad, Vicente, que se reduzca, y no es un hecho de maldad, sino de que el fútbol está muy gentrificado, el número de extranjeros para que haya más niños que puedan lograr el objetivo de ser futbolistas. El wiki mexicano de Sinaloa, Efraín Juárez, aquí de las colonias de la Ciudad de México, no sé si era del Valle o de la Roma, jugadores realmente de cantera, con grandes expectativas también para en un futuro dirigir equipos internacionales o la propia selección nacional, querido Vicente. Felicitaciones a Cruz Azul
al ingeniero Víctor Velázquez, a toda la familia de la sociedad cooperativa. Y atento a los demás temas, Vicente. Claro. Sí, mira, si te parece, cerremos con una reflexión. Tú decides el tema o a lo mejor va de la mano también. Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, renuncia a su cargo en el Consejo Nacional de Morena y va a buscar una diputación federal por Tabasco en medio de, pues estos, ¿no? De estas campañas, estrategias para buscar manchar o tiznar. Van a decir, y bien lo adelantaba también Nacho, y yo concuerdo con él, que lo hace para tener fuero. Pero bueno, allá va Andrés Manuel López Beltrán en momentos en que, hablando de fuero, se ha citado a declarar tanto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya como a la gobernadora en funciones de Chihuahua, la panista Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República, por cierto, defendida ya por el defensor de los malandros Roberto Gil Suarte, querido Daniel Marmolejo. Bueno, entre paréntesis, Roberto Gil Suarte es un sinvergüenza con conocimientos jurídicos, puede ser un buen abogado de malandros, de eso no cabe la menor duda. Escuché también al doctor Santiago Nieto, quien estaría dejando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y desde luego a Andrés Manuel López Beltrán. Yo conocí a Andrés Manuel López Beltrán a la edad de 17 años, él tendría 17 años cuando yo lo conocí. Es un muchacho, era un muchacho, hoy es un hombre, que estaba acompañando permanentemente a su papá, no se le despegaba, le tenía y le tiene, pero en esa etapa de su formación, que significó para ellos un momento muy importante, que fue el tránsito de Andrés Manuel López Obrador, de la dirigencia nacional del PRD hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un cambio muy importante para la familia López Beltrán, porque pues él, como sabemos, perdió a su madre, pues siendo todavía un hombre joven, muy joven, y yo le tuve mucho aprecio desde que conocí a ese chamaco. Yo todavía estaba rondando los 30 años cuando lo conocí, me cayó muy bien. Alguna vez él expresó admiración por mí, déjame decírtelo. Dijo, Marmolejo, me lo encontré en la calle, yo iba circulando, dijo, el gran publicista, porque yo, como sabes, no me dedicaba realmente al análisis público. Yo hacía análisis de manera muy, muy cerrada, muy en lo personal, y he desarrollado estrategias de campaña y he servido permanentemente a la izquierda y fundamentalmente en procesos históricos y particularmente durante pues las dirigencias de Andrés Manuel López Obrador, de Alberto Anaya, en los tiempos en los que ellos formaron estas coaliciones de la izquierda para sacar al PRI de Palacio Nacional. De eso yo me encargué en varios estados del país donde pude ganar, Vicente, varias gubernaturas. He participado en casi un centenar de campañas a nivel nacional. Entonces, a Andrés Manuel, porque él dice que no hay que llamarle Andy, y yo acepto porque ya Andy fue una época quizás de chico, pero ya es un hombre. Andrés Manuel López Beltrán merece mi respeto. Creo que él tiene mucho por desarrollar políticamente. Su padre no fue legislador. Es muy importante que él pueda ser legislador. Es un hombre brillante. Es muy importante que pueda ser senador de la República. La carrera legislativa pone a las personas no solamente frente a la tribuna, sino los pone también frente a la construcción de estrategias políticas, de reformas, del conocimiento de las herramientas parlamentarias, y algo que también es muy importante en las estrategias para poder lograr articular cambios a la Constitución de la República. Entonces, la visión de un legislador morenista claramente está pues vinculada a la visión reformadora o reformista, si así se le quiere llamar, de los políticos de los tiempos actuales,
que siempre las reformas constitucionales han sido fundamentales, pero hoy lo son mucho más, sobre todo por aspectos económicos, aspectos de inteligencia artificial, los aspectos de las nuevas economías, los modelos de seguridad y vigilancia, en donde personas como él, que vienen desde un ánimo y de una lucha por la democracia al lado de su padre, por la justicia, por la libertad y por los valores de nuestra Constitución, puedan desarrollar ese trabajo. No es que quien no sea un legislador tenga visiones reformistas, sino que hay que ponerlas en práctica con las herramientas parlamentarias, con los puntos de acuerdo, con los exhortos, con las comisiones. De tal suerte que a mí me gustaría saber en qué comisiones, no dudo que va a ganar, en qué comisiones va a estar. Al mismo tiempo de celebrarlo a él, celebrar a Santiago Nieto, porque gracias a que él, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, pudo desarrollar el caso contra la familia Weinberg, que son los socios de Genaro García Luna, con lo cual, pues finalmente la justicia en Estados Unidos le da la razón a México para la recuperación de, si no me falla la cifra, 578 millones de dólares, que significan un gran fraude hecho por Genaro García Luna, y que esto vendría a las arcas de la nación. Se le criticó mucho a Santiago Nieto que por qué estaba contratando un despacho extranjero para poder traer esos recursos a México. Los mismos de la derecha que no querían que se recuperara ese dinero, seguramente dentro de ellos Felipe Calderón, que no dudaría yo que estaba maiceado por los negocios de García Luna desde siempre, desgraciado Calderón, desde siempre este cabrón de García Luna te maiceaba, eres un desgraciado, te comportas realmente como un criollo, un subordinado de Coronas y un antimexicano, maldito que eres. Todo esto, querido Vicente, tiene hoy una recuperación por la labor de Santiago Nieto, como también, Vicente, el hecho de que se descubrieran las transferencias de, no sé, 1.400 millones de la cooperativa Cruz Azul a cuentas en Estados Unidos de Billy Álvarez. Vemos todas estas operaciones que llevan a Santiago Nieto a tomar nuevas decisiones y que seguramente va a salir triunfante, querido Vicente. Y de Maru Campos, pues mira, el tema de traición a la patria lo he consultado, es un tema que tiene complejidades, pero al menos el ejercicio indebido de la función pública la pudiera llevar a un desafuero y a que recibiera algún tipo de sanción por la justicia mexicana. Estaremos pendientes de todo ello y Gil Swart es un abogado del mal. No me queda la menor duda, mi querido Daniel Marmolejo. Daniel, pues sigamos hablando sin censura. Y vaya cosa, este segmento en el que hablamos desde fútbol hasta las patadas políticas. Hasta las En patadas todos lados políticas. hay patadas, Vicente, en todos lados hay expulsión. Ayer me expulsaron de la cancha, no te he dicho. Rebasé el área límite, toqué el pasto, que déjame decirte, parece un pasto santificado, ¿no? Porque me retiraron la acreditación en el estadio por haber rebasado el límite de la cancha ya en la celebración, desde luego no en el partido, ¿no? Fue un impulso emotivo, pero no fue una maldad. Sin embargo, acepto mi expulsión de la cancha, el que ha sido mi estadio, el de Ciudad Universitaria, que me dice. Tarjeta roja, sí. Me sacaron y me condujeron hasta la calle. Bueno, No. así pasa, mi querido Oye, Daniel pero he tenido buen Marmolejo. comportamiento, Vicente. Yo nada más soltaba dos preguntas con Andrés Manuel. Si me limitaban de algo, pues me aguantaba. O sea, siempre he sido de, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Institucional. Oye, No siempre se puede, no siempre se puede. Sí. mi querido Daniel Marmolejo, invitemos a la gente para que vea en YouTube tu canal, Cuarta República, 4A República,
y que te siga en la X, que era antes Twitter, en @homoexnovo. Ahí siguen los esfuerzos y bueno, que siga la celebración. Yo te mando un abrazo, mi querido Daniel. Y usted no se agüite, maestro, que de donde no nos van a expulsar es de un lugarcito allá en el sur que le tengo prometida una visita. Ya platicaremos, mi querido Daniel Marmolejo. Platicaremos con mucho gusto, Vicente. 4A República, tendremos un diálogo con historiarte, jóvenes historiadoras que hablan sobre nuestro país. Vamos a hablar sobre el tema de la conquista de México, sobre el proceso previo y el proceso de la invasión-conquista. Las dos cosas pueden ser válidas seguramente. Véanos en Cuarta República, también tenemos aún muy pendiente y presente de seguir promoviendo a la mejor alcaldesa de Morena, que es jalapeña, es veracruzana, Daniela Griego, y en Homo Ex Novo en Twitter digo pocas cosas, es muy invasiva la red, procuro salir poco, tengo mucho que decir, pero a veces prefiero callarme. Pero cuando salga, pues valoren lo que podamos exponer allí. Con mucho cariño para ti, Vicente. Si nos debemos algo, cuando menos, hermano, que sea un mezcalito. Eso sí, eso sí. Eso Te sí. mando un abrazo, mi querido Daniel. Ahí estamos al pendiente. Mi cariño, mi amor por sin censura, Vicente, por la gente. Gracias. Igualmente nosotros por ti, el querido Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Le decía que se confirmó, y grábenme muchachos, se confirmó